Hoy vamos a sumergirnos en un caso que sacudió a una de las ciudades más seguras del mundo, Washington, D.C. No hablamos de diplomáticos, terrorismo ni crímenes organizados. Esto fue un crimen doméstico, brutal y muy cercano. Fue la noche del 13 de mayo del año 2015 cuando una familia adinerada de clase alta, los Savopolos, fueron víctima de un secuestro, extorsión y asesinato en su propio hogar. 4 personas: el padre, Savas, la madre, Amy, su hijo de 10 años, Philip, y su empleada doméstica, Veralicia Figueroa, fueron asesinados a pesar de que sus captores recibieron el rescate solicitado. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en una casa con alarmas, cámaras y vecindario vigilante? ¿Qué falló en la seguridad? Esta no es solo una historia violenta, es una ventana a preguntas profundas sobre seguridad, justicia y vulnerabilidad. Por ello, vamos a comenzar entendiendo a esa familia que parecía ejemplar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Cuando alguien escucha hablar del apellido Savopolos, difícilmente lo asocia al horror. Suena a éxito, a esfuerzo y a una familia hecha a sí misma. Savas Savopolos era el ejemplo perfecto del sueño americano, bien logrado. Su familia había emigrado desde Grecia, con poco más que las ganas de salir adelante. Él, en cambio, había sabido consolidar un imperio empresarial en el sector de la construcción. No una de esas empresas anónimas que nadie conoce, sino una con peso real en el paisaje de la ciudad. American Iron Work no solo daba trabajo a cientos de personas, sino que también había participado en grandes proyectos arquitectónicos del país. A Savas lo respetaban sus empleados, lo escuchaban los proveedores y lo invitaban a eventos de gala de Washington. No era un magnate ostentoso, pero sí alguien influyente, especialmente en círculos industriales. Amy, su esposa, tenía un perfil más discreto. Se había formado en arte y tenía sensibilidad por los detalles, por los pequeños gestos. Era organizada y estructurada. La casa familiar tenía 3 plantas, un jardín cuidado, fachada georgiana de ladrillo rojo, ventanas simétricas y techos altos. Estaba decorada con gusto, con toques clásicos y modernos, muebles sobrios, arte contemporáneo y un piano que nadie tocaba, pero que daba cierta elegancia al salón. Allí vivían los 5, Savas, Amy, sus 2 hijas adolescentes, Elizabeth y Abigail, y el pequeño Philip. Philip tenía 10 años, era espontáneo, alegre, siempre con una broma o una pregunta que hacía sonreír. Las hijas eran adolescentes, siempre educadas, muy centradas en los estudios, iban a escuelas privadas y una de ellas estaba pensando ya en entrar en la universidad. También estaba Veralicia Figueroa. Tenía 57 años y era originaria de El Salvador. Trabajaba para la familia desde hacía varios años. Conocía la rutina diaria mejor que nadie. Sabía lo que comían, qué días se recogía la ropa sucia, qué medicamentos tomaba cada uno. Veralicia no era simplemente una empleada, era la memoria doméstica de esa casa. Pero la familia, además, tenía otro asistente doméstico de confianza, Nelly Gervacio, también de origen centroamericano, quien ese día, por pura casualidad, no estaba trabajando.
No tenían deudas, no había disputas legales activas. Los Avopoulos no aparecían en escándalos ni tenían enemigos conocidos. En el vecindario se conocían todos. Era una zona con embajadas, presidentes, empresarios, académicos. A una de las calles vivía un senador y a menos de 2 kilómetros se encontraban las embajadas y hasta dependencias diplomáticas, con lo cual las patrullas de policía eran frecuentes, aunque rara vez necesarias. La seguridad privada también la había en varias casas. La de los Avopoulos incluía cámaras, alarmas y una empresa que ofrecía respuesta rápida. Pero como ocurre muchas veces en barrios de clase alta, el sistema estaba más pensado para evitar robos cuando las casas estaban vacías que para impedir lo que vendría después. Y esto fue uno de los puntos claves en este caso. No fue un ataque al azar. No fue un ladrón que se le colocó por la noche y salió con unas joyas. Fue otra cosa. Fue un crimen planeado, con tiempo, con logística y con un grado de frialdad que no encajaba con lo que estaban acostumbrados a ver. El 13 de mayo del año 2015, la vida cotidiana de los Avopoulos iba a transformarse en un infierno del que no saldrían. Pero lo peor es que durante este tiempo, mientras todo ocurría dentro de la casa, desde fuera nadie lo notó. El 13 de mayo del año 2015, la aparente tranquilidad del hogar de los Avopoulos fue destruida en cuestión de horas por un secuestro y extorsión que se desarrolló con una precisión escalofriante. La familia, compuesta por Sabas, Emi, su hijo Philip y Beralicia, su empleada doméstica, quedó retenida contra su voluntad durante casi un día entero. Las hijas mayores no estaban en casa, lo que evitó que la tragedia se extendiera a 5 víctimas. La policía estableció que el intruso o los intrusos entraron sin forzar las puertas ni ventanas, sugiriendo que fueron admitidos o que tenían un conocimiento íntimo de la rutina familiar y de la casa misma. Durante las primeras horas, Sabas fue obligado a retirar una suma significativa de dinero, $40.000 en efectivo. Este dato proviene de registros bancarios y testimonios de asistentes que lo ayudaron. El dinero fue entregado en un sobre, sin contacto directo con el agresor. Un asistente personal de Sabas, Jordan Wallace, se mantuvo fuera de la casa en todo momento, lo que indicaba que los rehenes estaban completamente controlados y no podían pedir ayuda abiertamente. Las autoridades también encontraron que desde la vivienda se habían hecho pedidos. Por ejemplo, el pedido de una pizza Domino's con instrucciones para entregar sin llamar a la puerta. Por la duración del secuestro, que fueron aproximadamente 18 o 19 horas, y la violencia constatada, las autoridades creen que se trató de un crimen planificado y metódico. En las horas finales, el nivel de violencia aumentó dramáticamente. Los informes forenses indican signos de tortura, particularmente sobre Philip, que fue golpeado con severidad. Esto se presume que fue usado como método de presión para forzar el pago de la extorsión y mantener a los adultos sometidos. Los otros miembros también presentaban heridas, moretones y evidencias de haber sido atacados con cuerdas o cinturones. Legalmente, el secuestro y la extorsión son delitos graves y específicos. La extorsión implica la amenaza de daño para obtener una compensación económica, lo que en este caso quedó claramente documentado en la exigencia del dinero y las amenazas sobre el niño. Pero cuando el secuestrador o los secuestradores finalmente obtuvieron el dinero, no se marcharon. Para intentar borrar las huellas, rociaron gasolina por dentro y prendieron fuego a la casa. Este incendio pudo ser controlado por los bomberos,
quienes lograron salvar parte de la estructura y evidencias cruciales. En definitiva, el secuestro y la extorsión en la casa de los Avopoulos no fue un acto aislado ni impulsivo, sino la ejecución de un plan criminal calculado, con una logística que incluía seguimiento, control psicológico y violencia física. Tras casi un día de secuestro y extorsión, en la madrugada del 14 de mayo del año 2015, la residencia de los Avopoulos, un hogar que poco antes había sido un refugio para esta familia, ahora se había convertido en un escenario de un crimen brutal. Los investigadores llegaron a la escena poco después de que el incendio se controlara, y lo que encontraron fue una casa marcada por la violencia extrema y el sufrimiento. Los cuerpos de Savas, Emi, su hijo menor Philip y Beralicia, la empleada doméstica, estaban tendidos en diferentes habitaciones, con evidentes signos de que no murieron de forma rápida. Las autopsias confirmaron que la causa principal de la muerte fue la asfixia, combinada con la inmovilización. Las víctimas tenían ataduras en muñecas y tobillos y estaban amordazadas, lo que imposibilitó cualquier intento de defensa o grito. Además, Philip presentaba heridas, cortes y moretones, que evidenciaban que fue sometido a torturas físicas previas al homicidio. Las muertes, según los análisis de rigor mortis y estudios toxicológicos, sugieren que Savas y Emi murieron casi simultáneamente, mientras que Philip y Beralicia podrían haber sufrido un periodo de sufrimiento más prolongado. La investigación forense avanzó con la reconstrucción meticulosa de la escena del crimen. Se recogieron muestras de ADN, fibras, huellas dactilares, así como los registros de las llamadas telefónicas emitidas desde la casa. Uno de los elementos clave fue el análisis de las grabaciones de audio de las llamadas al 911, en las que se escuchaban voces nerviosas, sonidos extraños y una comunicación interrumpida que reflejaba el caos y la desesperación vivida. El examen de las cámaras de seguridad y sistemas de alarma reveló datos contradictorios. Aunque no hubo señales claras de allanamiento violento, el sistema había sido desactivado o manipulado, lo que apunta a que los agresores conocían el funcionamiento y tenían tiempo para actuar sin ser detectados. Después de que la policía asegurara la escena del crimen y comenzara la investigación, ahora la búsqueda del culpable se convirtió en la prioridad número 1. Uno de los primeros avances decisivos se produjo gracias a la colaboración entre la policía de Washington y el FBI. El análisis forense había recogido huellas dactilares y muestras de ADN en la residencia, que se compararon con las bases de datos criminales. Estas pruebas apuntaron rápidamente hacia Darren Wynn, un ex empleado de la empresa de seguridad que trabajaba para la familia Avopoulos. Wynn tenía acceso al domicilio y conocía los sistemas de seguridad, lo que facilitó la planificación del secuestro. Pero no solo fue la evidencia física la que delató a Wynn. Las llamadas telefónicas desde la casa durante el secuestro habían sido grabadas, y en algunas se escuchaban detalles que solo alguien cercano podría conocer. Además, las autoridades encontraron registros bancarios y transacciones que vinculaban a Wynn con intentos de cobrar la extorsión de $40.000. El dinero solicitado no llegó a ser pagado en su totalidad, pero los intentos fueron evidentes. La detención de Wynn fue el resultado de un trabajo de inteligencia que incluyó vigilancia, análisis de comunicaciones y cooperación con testigos y colaboradores del entorno cercano al acusado. Una vez arrestado, Wynn mantuvo inicialmente el silencio, pero la acumulación de pruebas era abrumadora. Y durante el juicio, la Fiscalía presentó una estrategia basada en demostrar
la premeditación, la violencia y el impacto del crimen. Los fiscales detallaron la cronología, la extorsión, el secuestro y el asesinato, mostrando cómo Wind aprovechó su posición de confianza para cometer el delito. Los forenses declararon sobre las pruebas de ADN, las huellas, las lesiones en las víctimas y el análisis del incendio intencionado, que fue un intento deliberado de borrar las pruebas. La Fiscalía también llamó a psicólogos y criminólogos que explicaron el perfil del acusado, destacando rasgos de resentimiento y comportamiento antisocial, posiblemente motivados por problemas laborales y personales. La defensa, sin embargo, intentó cuestionar la validez de las pruebas, sugiriendo errores en la cadena de custodia y la posibilidad de que otros pudieran haber cometido el crimen. También intentaron presentar a Wind como alguien con problemas mentales o bajo presión, buscando atenuantes para reducir la condena. No obstante, la contundencia de las pruebas y la claridad en la narración de los hechos por parte de la Fiscalía convencieron al jurado. Tras semanas de deliberación, el veredicto fue unánime: culpable de secuestro, extorsión, homicidio en primer grado y destrucción de pruebas. En la sentencia, el juez destacó la gravedad y la brutalidad del crimen, la planificación y la intención clara de causar daño irreparable a la familia. Daron Wind fue el único condenado por el cuádruple homicidio de la familia Savopoulos y de su empleada doméstica Veralicia Figueroa. Cumple 4 cadenas perpetuas, consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Fue sentenciado el 31 de enero del año 2019, tras ser declarado culpable de 20 cargos, incluyendo homicidio en primer grado, secuestro, extorsión e incendio provocado. El Tribunal Superior de Washington calificó los crímenes como atroces e incomprensibles, y la sentencia refleja la gravedad y la premeditación del delito, que incluye tortura, asfixia y el incendio de la vivienda para eliminar pruebas. En diciembre del año 2022, el Tribunal de Apelación rechazó la solicitud de Daron Wind para un nuevo juicio, aunque sí reconocieron que su defensa no pudo presentar un testimonio adicional durante el proceso. Sin embargo, el tribunal consideró que la evidencia contra él era abrumadora y que la ausencia de ese testimonio no afectaría sustancialmente el veredicto. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.